Hola amigos, amigos de Lima, Perú y de todo el interior, hermanos de la India y de los países que se vayan sumando. Les damos la bienvenida. Hoy estamos con el capítulo 5 de esta guerra espiritual y vamos a estar hablando del espíritu de adivinación, espíritu de Pitón. Así que ya comenzamos con una oración. Señor y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos este encuentro en tus manos. Te pedimos que obres con poder, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Señor, para que podamos recibir lo que vos tengas para darnos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús nos entregamos a ti. Toma control de todo lo que digamos, de todo lo que hagamos, para gloria de tu nombre. Amén. Y bueno, para comenzar le voy a pedir a la pastora Susana que nos lea un pasaje de la Biblia, Hechos 16. Yo mientras lo voy a tratar de poner acá. Pitón, espíritu de adivinación. Hechos 16:16 nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, de Pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 16:17 nos sigue diciendo: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Dice, Pablo reprendió y ya no pudo profetizar más. Es fácil cuando lo que dicen no está de acuerdo a la palabra, pero cuando dicen verdades, como en este caso, hay que probar la fuente. Muy bien, entonces estábamos diciendo, Hechos 16 al 19, hay un espíritu de Pitón, un espíritu de adivinación. La traducción ahí es de adivinación, sería Pitón. ¿Qué es el espíritu de Pitón o el espíritu de adivinación? Vamos a compartir pantalla y entonces ustedes lo van a poder ver. Es difícil de reconocer, dice acá, porque se confunde con otros síntomas de enfermedades como el estrés, cansancio, dolores de espalda, opresión, afecta a los pulmones, el corazón, produce un espíritu religioso y a la larga puede producir depresión y aún la muerte. Una imitación pagana del don profético. Es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro, por un poder que no es de Dios, sino que viene de los demonios. Impide que se pueda ser sensible a la voz de Dios. Es muy importante tomar nota de esto, porque este espíritu es un espíritu falso. La Biblia condena el espíritu de adivinación. Fíjense en Deuteronomio 18, del 9 al 14, vamos a leerlo. Tabita, ¿quisieras leer el Deuteronomio? ¿Estás ahí? No, se fue Tabita, se bajó. Bueno, leo. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ahí está, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová.
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa las naciones estas delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, acuérdense la promesa, ¿no? Agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Muy bien, tenemos que estudiar algunas cosas antes de ir al tema directamente. Por ejemplo, ¿qué es una pitonisa? ¿Qué es una pitonisa? Es una persona que tiene capacidad de predecir el futuro e interpretar un oráculo. Ahora vamos a ver qué es un oráculo. La palabra pitonisa deriva del latín pitnisa, que a su vez viene de pito, traducida como pitón, que según la mitología griega fue la gran serpiente o dragón de la madre tierra que mató al dios Apolo. Fíjense, ya en la antigüedad, en la antigua Grecia, ya se hablaba de la madre tierra, la tenemos acá en nuestras culturas, tanto de Perú como de Bolivia, como del norte argentino, la Pachamama, y es un dios falso, totalmente falso. Muy bien, seguimos. ¿Qué es un oráculo, Susana? Léeme qué es un oráculo, Susana. Del latín oraculum y del griego Eso sí, podés leerlo. Paptebeio, algo así, que significa tanto la respuesta de una divinidad o de los dioses a las cuestiones que se les plantean, como la propia divinidad o Dios que da las respuestas. O también el santuario, el templo, la estatua, el lugar que representa la deidad o Dios y en el cual las preguntas fueron planteadas y respondidas. Ahí tenemos el oráculo. El oráculo. Es adivinación pura, los dioses daban un oráculo, es como que daban una profecía, pero nada más que en vez de venir de Dios viene del demonio. Y ahora vamos a ver, ¿qué es el oráculo de Delfos, Susana? Es el templo griego cerca del monte Parnaso donde se practicaba la adivinación y se veneraba al dios Apolo. También es Diana o Artemisa, era la hermana de Apolo. En la mitología griega, Pitón era una serpiente que moraba en las cuevas del monte Parnaso. El dios Apolos habría vencido y matado a la serpiente en la cima de dicho monte, para apoderarse de su sabiduría y exigir el oráculo para sí, y arrojó por una grieta el cuerpo sin vida de la serpiente. Se hacían peregrinaciones para consultar por los oráculos a las pitonisas que entraban en trance. Ahí está. Bueno, había una cueva a donde se había supuestamente arrojado esa serpiente, ¿no? Estamos hablando de mitología. Esto no es real, es la mitología, es lo que creían los que practicaban esto. Pero lo cierto y real es que en esa grieta salía un olor, salía unos gases que hacían que las personas que se acercaban ahí, que eran las pitonisas, quedaban como en trance, como dormidas, como drogadas. Entonces, en ese trance era cuando daban los oráculos y hacían adivinaciones ahí en trance. No sé si vieron alguna vez una persona en trance, cuando esa persona empieza a elucubrar y a decir cosas y a girar a veces y qué sé yo, pero bueno, esto lo hacían las pitonisas en ese lugar y mucha gente los iba a consultar. Muy bien, ¿por qué pitón? ¿Qué es una pitón? La pitón es una serpiente. Acá les pongo unas imágenes de la serpiente, una serpiente muy larga, muy grande, muy pesada, que no muerde, no mata por mordedura ni por veneno, sino que mata porque oprime, oprime. Fíjense el largo comparado con una persona. Dicen que
cuando una serpiente de estas está cerca de una persona y se pone aparentemente cariñosa y qué sé yo, lo que está haciendo es medir el tamaño de lo que va a ser su futura presa, porque una vez que la enrosca, se enrosca todo alrededor de ella y la empieza a aprisionar, cada vez que la persona hace una exhalación, o sea que larga aire, la serpiente aprieta un poquito más. Y uno aspira no puede aspirar, pero cuando expira, cuando larga el aire, ella aprieta un poco más, te deja sin aire, te aprisiona, llega a triturar los huesos y finalmente se traga la presa entera. Se traga la presa entera. Puede matar y de esta manera, una vez que la víctima, sea un animal o lo que sea, está muerto, todo triturado todos sus huesos, se la traga entera. En muchas culturas, la serpiente fue adorada. Por ejemplo, los incas, los aztecas, los mayas tenían la serpiente emplumada. En Egipto adoraban a la cobra. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente. Miren qué importante el tema de la serpiente, ¿no? Toda nuestra historia viene signada por la palabra que una serpiente dio. En aquella época parecía que esa serpiente podía hablar y les habló a Adán y Eva y los confundió, los hizo creer algo que no era, puso en duda la palabra de Dios y terminaron pecando. Dios envía, cuando están en el desierto, envía serpientes a su pueblo rebelde, estaban quejosos y bueno, y entonces tanta rebeldía, Dios se cansó y permite que una cantidad de serpientes aparecieran y empezaran a morir las personas. Y los salva por medio de una serpiente de bronce, que es una premonición, digamos, no es esa la palabra exactamente, pero no me sale otra, de cuando Cristo es levantado, porque ellos debían levantar la serpiente de bronce y el que miraba a la serpiente era sano de la picadura de las otras serpientes que estaban ahí de verdad. Y así salva a una gran parte del pueblo. Y nos hace recordar a nosotros que Cristo también fue levantado y los que buscan a Jesús, los que buscan al Señor de la cruz, también son salvados. Muy bien, continuamos. Los chamanes que sanan y ven el futuro están bajo la influencia de Pitón. La nueva era te pone bajo la autoridad de Pitón. Los que buscan el horóscopo quedan bajo la autoridad de Pitón. Fíjese, el horóscopo, algo tan simple, sencillo, mucha gente lee en el diario, escuchan en la tele, ¿qué me dice hoy el horóscopo para mí? ¿De qué signo sos? Bueno, están bajo la autoridad de Pitón. Los adictos, todas las adicciones están bajo la autoridad de Pitón. Es una falsificación del ministerio profético, como dijimos al principio. El primer ataque es contra la palabra de Dios. Lo primero que hace Pitón, este espíritu falso, es hacernos dudar de esa palabra que Dios nos dio de alguna manera y hacernos pensar que hay otro camino que no es el de Dios. Lo segundo que ataca es al profeta, el que tiene la palabra. Y entonces viene en contra de la familia, en contra de los problemas de cada día y empieza a aprisionarnos como la serpiente hace con su víctima, empieza a aprisionarnos. Y entonces por ese motivo necesitamos escuderos, especialmente los que predicamos la palabra, los que estamos en el camino, necesitamos escuderos para que nos cuiden en oración. Muy bien. Si seguimos adelante, vamos al símbolo de la medicina, el caduceo. ¿Saben lo que es el caduceo? Bueno,
Si ustedes miran en las ambulancias o incluso en algunos símbolos de hospitales, hay como un bastón con una bocha arriba o con una copa y una serpiente o dos serpientes enroscadas que están derramando su veneno en esa copa, y ese era el símbolo de Pharmakeia. La doctora Ana Méndez Ferrer tiene un libro muy interesante sobre esto, y ella dice, acá me lo copié literal, la medicina alópata, la común y corriente, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y todo lo que implica este tipo de medicamentos farmacéuticos, se la denomina Pharmakeia. Esta es la palabra griega que se usa para hechicería, o sea, de ahí viene farmacia. Es la palabra de hechicería, y esto se debe a que su origen data de la antigua alquimia, que era el arte de hacer medicamentos por medio de hechizos. Si ustedes van a Gálatas 5:20, donde habla de ¿cómo es? Habla del fruto del espíritu y habla de la carne. Entre las obras de la carne hay una que se llama hechicería. Bueno, esa palabra hechicería es Pharmakeia. Tiene que ver con tráfico de droga, con medicamentos. Y acá tienen la tapa de ese libro, porque está el dibujo ahí de este símbolo que es el caduceo. Ahí lo tienen bien clarito, una de las versiones, ¿no? Dos serpientes enroscadas, el bastón es el caduceo. En alguna de las versiones acá arriba hay una copa y los colmillos de la serpiente están vertiendo veneno en esa copa, porque era la forma como usaban los antiguos alquimistas para hacer los remedios a partir de venenos. Muy bien, eso es la serpiente. Vamos a ver cómo trabaja a nivel espiritual. Al igual que con Adán y Eva, toma algo verdadero, Génesis 3 lo tenemos, y lo tuerce. No lo vamos a ver, todo el mundo lo sabe. Desautoriza y hace dudar de la palabra de Dios. Lo mismo hizo el diablo cuando se acerca a Jesús en el desierto, cuando lo tienta, y le dice, si vos sos el Hijo de Dios, decía a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, le dice también que Dios lo va a proteger para que su pie no tropiece en piedra. O sea, usa la palabra de Dios para confundir, usa la palabra de Dios para desautorizarla. Es un ciseo. La serpiente tiene una forma de zzz, zzz, el ciseo. Y eso se compara con murmuración, maleficio, encantamiento. Imita el soplo de Dios de una fuente de brujería. Imita el soplo de Dios, pero desde una fuente de brujería. Le abre las puertas al espíritu de Jezabel. Trabajan juntos. Pitón y Jezabel trabajan juntos. No escuche su voz. No escuche su voz. Es lo más que te podemos recomendar, es que no escuche su voz. El enemigo es padre de mentiras. Cuando fueron los 12 espías, ¿se acuerdan del episodio? Venían en el desierto, habían dejado Egipto, llegan hasta la tierra prometida y allí mandan 12 espías a inspeccionar la tierra prometida. Y se encuentran con la tierra prometida, preciosa, ¿no? Hermosa, fluía leche y miel, había uvas impresionantemente, los racimos, pero también estaban los gigantes de Anak. Anak era el papá de los gigantes. Significa, en el original, ahogar con estrangulamiento usando un collar. Miren qué similitud que tiene con Pitón. Ahoga con estrangulamiento mediante un collar. Se olvidaron que Dios les había prometido la tierra en Números 13:2. Con su temor y desánimo invalidaron la promesa.
Así es como nos aplasta Pitón, para que no se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un propósito, ese propósito se tiene que cumplir, pero el diablo no quiere que se cumpla. Por eso está tratando de aplastarnos, de apretujarnos, de presionarnos para que renunciemos. Bien, ¿qué le pasó al rey Saúl? Susana, ¿estás ahí? Sí. Sí, Léeme un poquito qué pasó con el rey Saúl. no busca la voz profética el rey. Saúl ocupa un lugar que no le correspondía. Eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 13, del 8 al 14. Desobedece, miente, echa la culpa al pueblo intentando justificarse. 1 Samuel 15, del 10 al 30. A pesar de haber combatido a los adivinos y agoreros por temor, en vez de consultar a Dios, busca una divina. En 1 Samuel 28, 13 al 25. Dios lo desecha y termina suicidándose. Ahí nomás. Dios lo desecha porque este hombre, que había sido un buen gobernante, había estado cumpliendo lo que Dios había mandado. Él combatió a los adivinos, a los agoreros, combatió todo lo que era idolatría, todo lo que estaba en contra de Dios lo combatió, pero cuando llega al final de su mandato y de su vida también, se desespera porque comete un error grave y le echa la culpa al pueblo. En lugar de reconocer, me equivoqué, Señor, perdóname, habla con el profeta Samuel y le echa la culpa al pueblo, intentando justificarse, usa de la mentira. Entonces, a pesar de todo lo bueno que había hecho, Dios lo tiene que desechar y termina suicidándose. De una manera trágica, este hombre termina suicidándose. Fíjense que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 23. ¿Qué dice Susana? 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Miren qué tremendo, ¿no? El pecado de adivinación, la rebelión, la idolatría, el ser cabeza dura, la obstinación, para Dios están en el mismo nivel. Y por eso, en este caso, Saúl es desechado por Dios, es desechado por Dios y toda una vida de gloria, porque hizo muchas cosas buenas, por lo malo del final de su vida, todo el propósito de Dios no se puede cumplir y Dios lo tiene que desechar. Entonces yo pregunto, les pregunto y me pregunto, ¿hay en tu vida, en mi vida, alguno de los síntomas que produce el espíritu de Pitón? Les pido que presten atención. Pérdida del deseo espiritual. No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de adorar. Leemos uno cada uno, Susana. Sí, Fatiga. fatiga física, cansancio, hastío. Pitón te quita la fuerza. El diablo nos acusa, nos condena, con mentiras en nuestra mente, nos da temor e inseguridad. Problemas de escasez económica. Se rompe todo, enfermedades, etc. Vida de oración débil. Hay otras cosas que atender, estamos muy ocupados. Las oraciones son cortas, superficiales, no tenemos tiempo para orar. Te sentís abrumado, desesperado, no podés salir del problema, todo se complica, frustración. Resurgen viejos hábitos y antiguas maneras de vivir. Comenzás a alejarte de la gente de la iglesia y vuelven las viejas amistades que no te pueden ayudar.
Pitón te quiere aislar de la iglesia como si fueras una ciudad sitiada porque sabe que la iglesia es tu lugar de poder. La iglesia, gracias Susana, la iglesia es tu lugar de poder. Si tenés cualquiera de estos síntomas, cualquiera, uno, dos o más, vamos a orar ahora, vamos a orar ahora para que ese espíritu de Pitón te suelte y después podés escuchar la grabación todas las veces que quieras y volver a orar hasta estar seguro que Pitón se fue de tu vida. ¿Cómo lo combatimos? No permitas que el diablo te haga perder la visión, las esperanzas, los sueños, las metas que Dios te dio. No lo declares, no lo declares. El diablo te lo va a poner en la cabeza. El diablo te va a poner en la cabeza. No, vos no servís para esto. Dios, te equivocaste. Dios no te dijo eso. O sea, el diablo te va a querer desacreditar la palabra de Dios. No le creas, no le creas. Si Dios te dio una visión, si Dios te dio una esperanza, un sueño, ese sueño se va a cumplir porque Dios no es hombre para mentir. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios. La muerte y la vida. Fíjense que con nuestras palabras podemos dar vida o podemos dar muerte, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando yo hablo mal de alguien, lo estoy matando según lo que enseñó Jesús en el Nuevo Testamento. Yo le estoy diciendo necio a un hermano, es como que lo estuviera asesinando. Dice Isaías 61:3. ¿Cómo dice Isaías 61:3, Susana? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lo que Dios, sí, ahí, hasta ahí nomás. Lo que Dios quiere es que no tengamos ese espíritu de tristeza, ese espíritu de agobio, ese espíritu de muerte, porque es un espíritu de muerte. El Señor nos quiere dar un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El Señor nos está prometiendo que vamos a ser como plantío de Jehová para gloria suya. Y que si estamos afligidos, según este versículo, el Señor nos quiere dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Hermoso, hermoso. Entonces, oramos con la palabra, lo echamos fuera con toda autoridad, lo echamos fuera de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro barrio y aún si quieren de nuestra ciudad o de nuestro país. Al echarlo fuera con toda autoridad y con la palabra, Dios promete gozo instantáneo. Si pueden, vean después el contexto de Isaías 61, lo que es antes y lo que es después, y se van a dar cuenta de las promesas de Dios. Oramos entonces por protección, porque el diablo es muy astuto y suele atacar a los cercanos. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, sirviendo al Señor, Él ataca a mi esposa, a la familia, ataca en los lugares donde a uno más le duele para que uno abandone, para que no se cumpla el propósito. Entonces necesitamos protección, oramos por protección. Puede ser que al orar algunos de los que están escuchando esto, que lo van a ver después, sientan ahogos, peso en el pecho, dolor en el corazón. Si hay algún síntoma de eso, ministramos sanidad, pedimos llenura del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús le ordenamos a ese espíritu de Pitón que salga de las vidas de los hermanos. Y ahora acompáñenme.
decimos lo siguiente, todos juntos, renunciamos con arrepentimiento genuino a cualquier derecho legal que le hayamos dado al diablo por haber creído en cualquiera de sus mentiras. Renunciamos, nos arrepentimos, renunciamos a toda maldición generacional relacionada con esto. Todo lo que nuestros ancestros nos hayan podido transmitir, pecados, rebeliones, lo que el diablo ha puesto en las distintas generaciones, que según la Biblia se acuerdan, ¿no? Tercera, cuarta generación o décima generación, aún en los casos, en algunos casos, renunciamos a toda maldición generacional. Pedimos perdón por no cuidar nuestro cuerpo como deberíamos haberlo cuidado. Pedimos perdón ahora y acompáñenme en este pedido de perdón por haber escuchado y visto lo que no deberíamos haber ni escuchado ni visto. Pedimos perdón por permitir que el desánimo y la depresión entraran en nuestras vidas. Pedimos ahora ángeles guerreros que vengan a decapitar a Pitón que está asfixiando nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Cortamos toda opresión en los pulmones, corazón, en la mente o donde estén operando. Hemos descubierto al espíritu de Pitón y le hemos quitado toda autoridad sobre nuestras vidas. Repitan conmigo, hemos descubierto al espíritu de Pitón. Y lo decimos otra vez, hemos descubierto al espíritu de Pitón y le hemos quitado toda autoridad sobre nuestras vidas. Dios tiene un propósito y Pitón no quiere que se cumpla. No somos solamente polvo, somos aliento de Dios. Y esto es lo que Pitón te quiere quitar. El aliento de Dios sale por tu boca y podés profetizar, podés dar palabra, podés bendecir, podés podés dar vida a través de tu palabra. Y el Pitón te quiere arruinar, no quiere que ese propósito se cumpla. Por eso batallamos con la palabra, con oraciones de guerra, con alabanza, con adoración. ¿Por qué? Leemos, Susana, uno cada uno. 2 Corintios 10:4. Adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Susana, ¿qué dice? Atamos y echamos fuera de nuestra vida, le cortamos la cabeza a Pitón, según Isaías 61:3, ministramos alegría y no muerte. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Terminamos este estudio diciendo que el diablo está vencido, el diablo está vencido. Y en la vida de nosotros, sus hijos, los que están escuchando esta palabra, se cumple el propósito de Dios. Le cerramos la puerta al espíritu de Pitón que nos viene a traer ideas raras en la mente para que pensemos en otra cosa, para que pensemos que esto no tiene fuerza, que no tiene valor. En el nombre de Jesús, batallamos con la palabra y le decimos al espíritu de Pitón, como dijo allá en el principio de lo que decíamos, como dijo el apóstol Pablo, sal fuera, desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y en la misma aquella hora salió de ella. Y en el nombre de Jesús le decimos al diablo, fuera de nuestras vidas. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz Navidad, que puedan disfrutar de la palabra, que puedan disfrutar de la comunión con el Señor. En el nombre poderoso de Jesús nos despedimos
Hasta el próximo viernes. Recuerden que por esta semana, como está Navidad y Año Nuevo, vamos a tener los encuentros a los viernes 7 de la mañana de Perú, 9 de la mañana de Argentina. Que Dios les bendiga. Nos despedimos hasta el viernes. Susana. Hasta el viernes, Un hasta el abrazo, viernes. un abrazo Feliz Nochebuena para todos. Bendiciones. Hasta el viernes.